favor. Sí, señor ministro presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la contradicción de tesis 37/2016, suscitada entre los tribunales colegiados primeros en materia penal y administrativa del 21º circuito, primero en materia administrativa del 7º circuito y el correspondiente al 10º circuito, bajo la ponencia del señor ministro Cosío Díaz y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, si existe la contradicción de tesis a que este expediente 37/2016 se refiere. Segundo, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en los términos de la tesis redactada en el último apartado de la presente resolución. Y tercero, dese publicidad a la tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución en términos del artículo 220 de la Ley de Amparo. Gracias, señor secretario. Pongo a su consideración, señores ministros, los primeros 4 considerandos de esta propuesta, apartados de esta propuesta. El primero relativo a los antecedentes, el segundo a la narrativa del trámite, el tercero a la competencia de este tribunal y el cuarto a la legitimación. ¿Observaciones al respecto? No hay observaciones. En votación económica se aprueba. Quedan aprobados los 4 primeros apartados. El apartado quinto, relativo a la existencia de la contradicción, le doy la palabra al señor ministro Cosío. Gracias, señor presidente. Ya no lo hice para no interrumpir la votación, pero estoy en contra del tema de competencia, como en la mayor parte de estos asuntos. Tome nota a la Secretaría. Gracias, señor. El presente asunto, en cuanto ya al parte del fondo, deriva de la denuncia de contradicción de tesis formulada por los integrantes del primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del 21º circuito, con motivo de la resolución del recurso de queja 81/2015. Dicho medio de defensa fue interpuesto en contra de una interlocutoria que resolvió el incidente sobre exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, concedida en un juicio de amparo indirecto. El órgano colegiado determinó que el recurso de queja debía declararse sin materia, ya que la suspensión definitiva dejó de surtir efectos cuando la sentencia del juicio de amparo principal causó ejecutoria, pues existía una imposibilidad técnica para requerir a la autoridad el cumplimiento de esa suspensión. Este tribunal resolvió en el mismo sentido diversos recursos de queja. Por el contrario, el Tribunal Colegiado del 10º Circuito resolvió el recurso de queja 99/2014, en el cual sustentó el criterio contenido en la tesis aislada de rubro, y cito: recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción primera, inciso G de la Ley de Amparo, contra la resolución que recayó al incidente promovido por incumplimiento de la suspensión, no queda sin materia a pesar de que cause ejecutoria la sentencia en el juicio constitucional. La consulta que ahora se somete a su consideración, después de reconocer la competencia del Pleno y la legitimación de los magistrados denunciantes, considera que sí existe el diferendo de criterios respectivo y propone frasear el punto de contradicción de tesis bajo la siguiente interrogante: debe declararse sin materia el recurso de queja interpuesto en contra de la interlocutoria que resuelve el incidente por exceso de efecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva del acto reclamado, otorgada en un juicio de amparo cuando la sentencia de este último causa ejecutoria. Al respecto, el proyecto propone que debe prevalecer el criterio relativo a que de la interpretación sistemática de los artículos 206 a 209 de la Ley de Amparo se sigue que el recurso de queja en contra de la resolución del incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido la suspensión del acto reclamado en amparo indirecto no debe declararse sin materia cuando la sentencia dictada en el juicio constitucional causa ejecutoria. Ello es así, pues la materia de dicho medio de defensa consiste en analizar la legalidad de la resolución emitida en el referido incidente, lo cual implica determinar, en primer lugar, si la suspensión se cumplió en sus términos y, en segundo lugar, si la autoridad responsable estuvo en aptitud de rectificar los errores en que incurrió por exceso o por defecto y, de ser el caso, confirmar las medidas de apremio decretadas para hacer cumplir la suspensión o el apercibimiento consistente en denunciar a la autoridad responsable ante el Ministerio Público de la Federación por el delito que establece la fracción tercera del artículo 262 de la Ley de Amparo. Conclusión que se robustece con el hecho de que, aun cuando la resolución del recurso de queja no prejuzga directamente sobre la responsabilidad penal de la autoridad contumaz, sí constituye un presupuesto para que el Ministerio Público Federal esté en aptitud de integrar la averiguación previa correspondiente, máxime que es el órgano de amparo el que dicta, y por lo mismo
conoce los alcances y efectos de la medida suspensional concedida. Esta sería la presentación, señor presidente. Gracias, señor ministro. Está a su consideración, señores ministros. Señor ministro Saldívar. Gracias, señor presidente. En la sesión de 8 de diciembre de 2009 se resolvió por este Tribunal Pleno la contradicción de tesis 16, diagonal 2007, con el rubro violación a la suspensión no queda sin materia la denuncia relativa o en su caso la queja interpuesta contra la resolución pronunciada en esa denuncia a resolverse el juicio de amparo. Esta tesis emanó de la ley de amparo abrogada y aunque en este tema de quejas y de suspensión, etcétera, la ley de amparo vigente tiene cambios importantes con la ley de amparo anterior, me parece que sustancialmente los criterios y las razones que se dieron en aquel entonces siguen siendo vigentes con el régimen actual, de tal suerte que yo estoy a favor del proyecto, del sentido de la tesis y de sus argumentaciones. Gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Como bien lo ha señalado el señor ministro Saldívar, hay criterios anteriores en este sentido, en este aspecto, pero conforme a la ley anterior. El señor ministro ponente está proponiéndonos en este… ¿Ya estamos en el fondo o solo estamos en la, en la determinación de la contradicción? ¿Ya estamos en el fondo? Pues en teoría nada más en la precisión de la existencia de la contradicción. Ah, porque si estamos en la existencia yo estoy de acuerdo y reservo mis argumentos para el fondo. Yo me adelanto. Sí, de repente. Sí, entonces reservo para una vez que se haya hecho la votación. En relación con la existencia de la contradicción, que es el considerando quinto, ¿alguna observación adicional? No. Lo votamos en votación económica. Queda aprobada entonces la existencia de la contradicción. Y ahora sí, señor ministro ponente, si es tan amable. Pues yo creo que la presentación anterior, señor presidente, la consideraría ya dada. Gracias, señor. Muy bien, entonces ahora está a su consideración y tomamos en cuenta cualquier observación que se haga en cualquier momento respecto del asunto. Sobre todo si son votos a favor, señor presidente. Gracias. Señora ministra Luna. Gracias, señor presidente. Ahora sí, ya en el fondo del asunto. Sí, como se ha mencionado, las tesis que se han emitido por este pleno en relación con qué sucede con el incidente antes se decía con la definición de si la denuncia de violación a la suspensión estaba o no resuelta. Si debía declararse sin materia, si ya se había concluido el juicio. Ahora, la nueva ley de amparo establece una mecánica un poco distinta. Las tesis que se habían dado desde entonces, desde la tercera época, eran en el sentido quejas sobre el incidente de suspensión, queda sin materia si el juicio de garantías se falla en lo principal. Luego, en el año 2000, ya en la integración de esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se emitió queja relativa al incidente de suspensión en controversia constitucional, queda sin materia si durante su tramitación el referido medio de control constitucional es resuelto. Sin embargo, en el año de 2007 se cambió el criterio por este pleno en la contradicción de tesis 16, diagonal 2007, en la que se dijo violación a la suspensión, no queda sin materia la denuncia relativa o en su caso la queja interpuesta contra la resolución pronunciada en esa denuncia al resolverse el juicio de amparo. Y en esa ocasión yo voté en contra. Sin embargo, el día de hoy se vuelve a presentar una situación similar, ya bajo la vigencia de la nueva ley de amparo. Aquí, como bien lo ha manifestado el señor ministro ponente, dos de los tribunales colegiados que están dentro de la contienda establecieron que sí debería declararse sin materia y alguno de ellos da incluso razones muy valederas diciendo que no desconoce los criterios de este pleno, sino que hace una interpretación de lo que realmente está sucediendo con la nueva regulación que ahora se establece en la nueva ley de amparo. Y otro tribunal colegiado
habiendo resuelto el asunto en el fondo, determinó que no debía declararse sin materia porque de alguna manera dice que el esclarecimiento de si existió o no violación a la suspensión provisional definitivo de plano corresponde al juez federal, sin que pueda dejarse en manos de diversa autoridad fijar los alcances y efectos de la materia, aun cuando la consecuencia directa, si se cumplió con la suspensión, no es la denuncia inmediata ante el agente del Ministerio Público. Existe la posibilidad de que se lleguen a actualizar algunos delitos contra la Administración de Justicia. En las razones por las cuales respetuosamente no coincido con el proyecto, de alguna manera tienen que ver con lo que anteriormente había manifestado y otras que se relacionan con la nueva ley de amparo y en la nueva regulación que se establece en este sentido. En primer lugar, señalando que la vigencia de la suspensión pues es única y exclusivamente hasta que se dicta la sentencia ejecutoriada correspondiente. En ese momento la suspensión provisional definitivo de plano dejan de tener vigencia alguna. ¿Cuál es el objeto de la suspensión en el juicio de amparo? El objeto de la suspensión en el juicio de amparo es precisamente que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan para preservar la materia del amparo y en el momento en que se llegara a tener una decisión estimatoria, el cumplimiento de la sentencia resulte menos complicado. ¿Por qué? Porque el acto reclamado no se ejecutó. Entonces, esa es la razón. Tanto el artículo 130 de la actual ley de amparo, el 206 y el 154 nos establecen incluso como límite para poder promover este incidente de suspensión y el recurso correspondiente a su cumplimiento exclusivamente hasta antes de que se haya emitido sentencia ejecutoriada. Y ahí las disposiciones son expresas. Pero decíamos también hay otra situación muy importante en cuanto a la nueva regulación en la nueva ley de amparo. Tenemos un capítulo exprofeso, el capítulo 5 del incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Este exceso de efecto incluye desde luego la violación a la suspensión, es decir, si se quedaron cortos, si se cumplió o si no se cumplió. Y la idea fundamental es que recuerden ustedes que en la ley anterior no había una regulación expresa de lo que era la denuncia de violación a la suspensión. Esto se hacía de manera totalmente supletoria a través de un incidente que se presentaba ante el juez de distrito, pero que no tenía una regulación expresa. Y aquí lo que se nos dice, y recalco en el 206, que es a partir del cual se inicia este capítulo, dice: este incidente, el de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, podrá promoverse en cualquier mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. ¿Por qué? Pues porque la vida de la suspensión se acaba cuando se dicta la sentencia ejecutorial. El 207 nos dice ante quién se debe promover, el 208 nos dice cómo se debe de tramitar este incidente y la idea pues es que se debe de presentar un documento escrito en el que se presenten copias para todas las partes, se les corre traslado, se fija una fecha de audiencia, se pueden ofrecer pruebas, formular alegatos y luego viene una resolución. Y aquí esto es lo importante para mí en cuanto a la nueva regulación. El artículo 207 de la nueva ley de amparo nos dice lo siguiente: si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa, o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial en su resolución la requerirá para que en el término de 24 horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o en su caso que subsane las deficiencias relativas a las garantías con el apercibimiento que se dé de que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que según el caso establecen los artículos, las fracciones tercera y cuarta del artículo 262 de la ley. ¿Qué pasaba en la ley anterior? En la ley anterior, una vez que se determinaba que la suspensión había sido violada, se daba vista al agente del Ministerio Público
y bueno, esta resolución también podía ser recurrida en queja. Ahora, ¿qué es lo que nos está diciendo este artículo 209? El artículo 209 nos dice, a ver, tienes que analizar, juez de distrito, si se dio o no el incumplimiento, el exceso, el defecto, todos los supuestos que se nos está manejando, tienes que determinar si se dieron o no. Si se dieron, pues decretas que hubo una violación a la suspensión o un incumplimiento, un exceso o un defecto. Y entonces, en la resolución, pero fíjense, en la resolución definitiva, aquí es la resolución del juez de distrito. El juez de distrito lo que va a decir, hay un incumplimiento y te conmino para que en 24 horas subsanes el error que cometiste o arregles el desaguisado que hiciste. Entonces tienes 24 horas para hacerlo. Pero esta resolución también es impugnable por a quien perjudica, que en este caso sería la autoridad. Entonces, la idea es, se declara que hay incumplimiento de la suspensión, te debo de requerir en 24 horas para que arregles, y si no, entonces haré la denuncia al Ministerio Público. Pero esto se hace en la resolución, y esta resolución que se dicta en primera instancia todavía no es firme, puede ser recurrible. Entonces, una vez que es recurrible, esto va al tribunal colegiado, que fue lo que pasó en los asuntos que tenemos ahorita en la materia de la contradicción. ¿Y qué puede suceder? Bueno, que el tribunal colegiado confirme o revoque o modifique la resolución del juez de distrito. Si el juez de distrito determinó que había incumplimiento de la suspensión y el tribunal colegiado confirma que ese incumplimiento es correcto, entonces esa resolución ya queda firme por la sentencia que se da en queja por el tribunal colegiado. Regresa al juzgado de distrito y esta decisión ya firme, lo que el juez de distrito tiene que hacer es requerir a la autoridad ya con una decisión firme de incumplimiento de sentencia, de incumplimiento de la suspensión, para decirle que en 24 horas subsane lo que tenga que subsanar. Si no lo hace, entonces denuncia al agente del Ministerio Público. ¿Qué es lo que sucedió en los asuntos que vienen a la contradicción de criterio? Que todavía se estaba analizando esta situación en el tribunal colegiado, no se había dictado la resolución correspondiente en la queja y entonces tuvieron noticia de que ya había causado estado la sentencia en el juicio principal. Si nosotros vemos en el primer juicio, el acto reclamado era el requerimiento de documentos de un contador público que se encarga de establecer ciertos dictámenes financieros. Se sobreseyó en el juicio, causó estado, le comunicaron al tribunal colegiado y el tribunal colegiado dejó sin materia la queja en la que se iba a analizar el cumplimiento de la suspensión. Entonces no dictó resolución. En el otro caso se trataba de varias quejas que se estaban dando en cuanto a un amparo que se estaba solicitando por una apertura de una vialidad. Y que bueno, al final de cuentas también se resolvió en el fondo y la suspensión estaba siendo impugnada en queja y también la declaran sin materia. Sin embargo, en el otro asunto también había un juicio de amparo por una orden de detención, incomunicación y tortura, y entonces se celebró la audiencia constitucional y se dictó una resolución en la que se sobreseía en el juicio por inexistencia de actos. Comunican esto al tribunal colegiado y el tribunal colegiado no declara sin materia, sino que dice que debe de analizarse porque si hay algún problema de incumplimiento, eventualmente pudiera ser motivo de que la autoridad tuviera responsabilidad penal en términos del 262 de la Ley de Amparo. Lo curioso fue que la resolución fue incluso que era infundada. Entonces, aquí por eso se presenta la divergencia de criterios. Mi pregunta, mi opinión en este sentido es, a mí desde antes no me parecía que se tuviera que resolver si ya el juicio de amparo había concluido. Sin embargo, reconozco que el criterio mayoritario de la Corte, que yo no compartí,
era en el sentido de que como podía dar lugar a un problema de responsabilidad penal, se hacía necesario que el incidente de violación a la suspensión se resolviera para esos efectos de que pudieran o no pronunciarse respecto de la responsabilidad. Yo pensaba, no es esa la finalidad del juicio de amparo, la finalidad del juicio de amparo es otra situación. Sin embargo, el criterio mayoritario fue, aunque se haya resuelto en el fondo, debe de resolverse el incidente de violación para efectos de responsabilidad. Sin embargo, en este caso, la firmeza de la resolución, que sería lo que originaría que una vez que se declare que efectivamente hay un cumplimiento de la suspensión por parte del Tribunal Colegiado de Circuito ya en la queja, es lo que va a originar que al regreso al juzgado de distrito el juez haga el requerimiento de 24 horas. Ya está firme que hubo incumplimiento, ya quedaron en que hubo incumplimiento de la suspensión. Entonces te requiero para que en 24 horas lo arregles o no el desaguisado que cometiste. No lo hace, entonces te apercibo que si no lo haces en 24 horas, entonces te denunciaré al agente del Ministerio Público por incumplimiento a lo establecido en el 262, fracción tercera y cuarta de la Ley de Amparo. Entonces, ¿qué es necesario? Que existe el requerimiento, primero, que haya firme la resolución de que hubo incumplimiento de la suspensión. Segundo, que se dé el requerimiento para que en 24 horas se cumpla. Si no se cumple con el requerimiento, entonces está en el caso de denunciar. Aquí la idea es de que si en un momento dado no se hace ese requerimiento, no es necesario que se haga, bueno, si se hace ese requerimiento y la autoridad cumple, no tiene por qué hacerse la denuncia al agente del Ministerio Público, depende de eso. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que en un momento dado no se hace necesaria ya resolver la suspensión, no es algo que implique la simple determinación de incumplimiento de la suspensión, no implica necesariamente el que se dé el delito de administración de justicia que establece el 262. ¿Por qué? Porque la propia Ley de Amparo está determinando que si en 24 horas cumple, no es necesario que te hagan la denuncia. Entonces pregunto yo, ¿por qué va a ser necesario resolver a fuerzas un incidente en el que ya no tiene razón de ser porque el fondo del asunto está concluido y la vigencia de la suspensión solamente tiene razón de ser mientras dura el juicio principal y además el objeto de la suspensión única y exclusivamente es la preservación de la materia del juicio, no la determinación de responsabilidad de la autoridad. Y en este caso, y a mí se me hacía que desde antes, pero en este caso todavía la Ley de Amparo ya lo establece de manera más clara, porque está estableciendo el requerimiento por parte del juzgador para que dé cumplimiento a la resolución del tribunal colegiado. Si no da cumplimiento en el plazo y en los términos formulados, entonces solo entonces hará la denuncia correspondiente. Por esas razones creo yo que el sistema varió y si antes el criterio era no había este requerimiento que ahora sí se establece en el artículo 209 de la nueva Ley de Amparo, pues yo creo que la declaración de sin materia del incidente de suspensión pues tiene razón de ser porque nada más vive mientras vive la sentencia definitiva y no hay la determinación inminente de que por el puro incumplimiento la autoridad tenga que ir necesariamente a un proceso penal. Aquí existe un requerimiento que fácilmente la puede eximir. Sobre esa base, pues yo respetuosamente estaría en contra del proyecto que se ha presentado. Gracias, señor presidente. Gracias, señora ministra Luna. El señor ministro Pérez Dayán, pero si me permite rapidísimo, yo sí estoy de acuerdo con el proyecto. Voté en ese asunto que se resolvió en diciembre de 2009 a favor. Entiendo, como dice la señora ministra, que no es el objetivo principal del amparo sancionar a las autoridades o sancionar a alguien, pero son cuestiones paralelas. El hecho de que haya una sanción por una actuación que se dio de la autoridad
no quiere decir que no haya soluciones procesales para lograr el cumplimiento de las resoluciones, que es una cuestión aparte. Aquí se trata de ver la responsabilidad de una autoridad por una posible conducta que haya infringido una disposición, una orden judicial. Y por lo tanto yo creo que independientemente de ello, porque si no, finalmente en todos los casos, aún iniciado un procedimiento de responsabilidad, en su caso si se resuelve el amparo, pues ya dicen ya para qué, ya no tiene caso aunque se haya cometido la conducta. Señor Ministro Pérez Dayán. Gracias, señor Ministro Presidente. Este proyecto de contradicción de tesis, de una manera muy concreta y bien elaborada, llega a una conclusión que no sería la que se alcanzaría al analizar el contenido de la ley de amparo anterior. Lo que importa de este asunto es que, a propósito de la nueva regulación de la ley de amparo, muy en especial tratando de mitigar o castigar cualquier conducta que frustre la finalidad de una medida cautelar como lo es la suspensión, pueda desde luego tener un castigo. Y en este propósito siempre es difícil desde la ley definir todos los supuestos a los que el juzgador se ve o se enfrenta en la mecánica de cada juicio. Ciertamente, como ha sido aquí expresado por la señora ministra Luna, es muy probable que la construcción jurisprudencial hasta antes de la nueva ley nos permitió acercarnos, aproximarnos ya con una certeza bastante razonable de qué hacer tratándose de la queja por exceso o defecto o la que derivaba del incidente de violación a la suspensión, pues cada uno de ellos perseguía una finalidad distinta. La queja entonces por exceso o defecto que se presentaba ante el juez denunciando a la autoridad responsable solo buscaba redefinir el contexto exacto en el que el juez había concedido la medida cautelar y, de ser fundada, orientar a la autoridad a efecto de que la observara como se dictó y con ello mantener viva la materia del amparo. Evidentemente esto producía que en caso de que no se cumpliera con ello o desde el principio una suspensión perfectamente clara no se cumplía, daba la oportunidad que el quejoso denunciara lo que se denominaba violación a la suspensión, cuya resolución era motivo de una queja, y en caso de que el tribunal colegiado en segunda instancia determinara esta circunstancia, generaba ahora sí el elemento preconstitutivo de una conducta delictiva que daba lugar a una acción penal en caso de que se considerara pertinente realizarla. Hoy nos encontramos en un panorama diferente. Lo que se promueve cuando hay exceso o defecto en el cumplimiento de una suspensión no es una queja, sino un incidente, porque así lo ordena la ley de amparo. Esta es una primera y gran diferencia en los dos regímenes. De ahí que probablemente todo lo dicho antes respecto del contenido de la ley de amparo que quedó abrogada pudiera generar dificultades operativas en su traslado hasta la nueva denominación, pues hoy es un incidente a través del cual se denuncia exceso o defecto. Y la queja se promueve contra la resolución del juez en que determine en ese incidente si hubo o no, en tantas modalidades, exceso o defecto. Cuando uno analiza entonces el contenido completo de la ley de amparo, armonizando una y otra disposición que como una línea pueden llevarnos hasta un resultado, advertiríamos inicialmente que la queja hoy es un recurso que se promueve en contra de quien resolvió el incidente por exceso o defecto. Así lo dice la ley. La ley no da oportunidad a ninguna otra inferencia. En el caso concreto, el recurso de queja procede, lo dice, contra las resoluciones que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. Y se reduce a eso, exceso o defecto. Queja por exceso o defecto resuelta en un incidente. Resuelto el incidente sobre tal particular, viene una queja.
El juez, en el caso del amparo indirecto, abre el incidente, pronuncia una resolución y en contra de su decisión sigue una queja. Antes era la queja ante el juez porque la autoridad cumplió excesiva o defectuosamente la suspensión. Esto nos lleva entonces a revisar la regulación de la ley de amparo actual en cuanto a lo que denomina particularmente el incidente de cumplimiento de exceso o defecto de la propia suspensión. Para ello nos ubicamos en el capítulo quinto, cuyos artículos 206 a 209 son analizados en el proyecto y se vuelve a denominar incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. Nuevamente, la hipótesis de exceso o defecto es la que caracteriza la denominación del capítulo, en concordancia con lo ya dicho de cuándo procede la queja que procede contra el incidente en el que se determina si hubo exceso o defecto. Ya estando en esto, el artículo 206, que refiere expresamente el tema del exceso o el defecto, se dice: este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Esto es suficientemente connotativo de la voluntad del legislador, de que esta figura lo único que pretende, en el caso del exceso o el defecto, es precisar los alcances de la medida cautelar, orientando a la autoridad responsable a que con motivo del otorgamiento de esta medida cautelar corrija lo que se haya equivocado, ya sea porque dio de más, exceso, ya sea porque concedió de menos, defecto. Es cierto que más adelante, al regular las hipótesis, el panorama se amplía, pues si consultan ustedes que dentro del propio capítulo quinto del incidente por exceso o defecto está el artículo 209, ustedes advertirán que la gama de posibilidades se abre. Ya no solo hay el tema de un incidente por exceso o defecto, sino adicionalmente, para los casos en que con notoria mala fe o negligencia inexcusable un juez admitió fianza o contrafianza. Me pregunto aquí, ¿abriré yo un incidente contra un juez que admitió una fianza ilusoria? ¿Es posible que ante él lo abra y contra su resolución luego una queja? Aquí hay un problema importante en la determinación de los actos motivo del incidente. Nos queda claro a todos, creo así, que cuando el juez de distrito entrega una medida cautelar, esta va dirigida a una autoridad. La autoridad es la que puede incurrir en exceso o defecto. Por ello, yo ante el juez denuncio el exceso o el defecto y él se pronuncia y en contra de su decisión tengo una queja que resuelve en superior. Pero ¿puedo yo promover un incidente contra una determinación de un juez presentado ante él porque admitió una fianza o contrafianza que resulte ilusoria o ridícula? Es que entonces aquí el artículo empieza a darnos más dificultades. Sigo en el 209. Dice: ¿cuál otro caso? El órgano judicial en su resolución requerirá, para efecto de tal, que rectifique los errores en que incurrió, etcétera. Y más adelante establece la posibilidad de combatirlo cuando no se ha cumplido. Yo sí creo que la tesis que se nos trae a conocimiento, si se reduce al tema de exceso o defecto, se vería influida por la disposición contenida en el último párrafo del artículo 206, cuya finalidad solo es preservar la materia del amparo y mediante un pronunciamiento corregir cualquier error en el que haya incurrido una autoridad respecto del alcance y efectos de una suspensión. Más sin embargo, como bien lo quiere atajar el proyecto, si lo que preocupa en un determinado momento es la posible responsabilidad penal en la que haya incurrido una autoridad con motivo del incumplimiento de una suspensión, yo ya no lo asocio a un tema de exceso o defecto. Un tema de exceso o defecto puede quedar circunscrito a una
mera apreciación de si lo que dijo el juez alcanza para una o para otra cosa. Y no por consecuencia de la resolución de esto puedo afirmar que se ha cometido un delito. Estas son las circunstancias que concurren en todo juicio y con mucha frecuencia debe corregir el juez frente a las autoridades. Ahora bien, si a partir de que le ha corregido continúa el desacato, estamos frente al otro supuesto que no cesa solo por el dictado de una sentencia ejecutoriada. Lo único que se debe, por lo menos a mi manera de entender, es distinguir que la queja por exceso o defecto participan de la idea de corrección que en el juicio de amparo se debe entregar y que solo sirve hasta en tanto se dicte la sentencia final. Una vez dictada la resolución que pone fin al juicio, el exceso o el defecto ya no interesan. Mas cuando se está en la otra hipótesis, que es el incumplimiento a la suspensión, el caso concreto sí trasciende al dictado de la sentencia, pues es lo que se requeriría para que en términos del artículo correspondiente, esto es el artículo 262, surta el supuesto de la fracción tercera. Este artículo dice: se impondrá pena de 3 a 9 años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión, dice la fracción tercera, no obedezca a un auto debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Una cosa es no obedecer y sobre esa parte entenderlo como un desacato, y otra cosa es que en el intento de cumplir una suspensión pueda haber exceso o defecto. Si llegamos al punto en el que el exceso o defecto es el presupuesto para abrir penalmente una acción en contra de un servidor público, pues entonces en una muy importante cantidad de juicios de amparo estaremos en el supuesto de proceder penalmente contra la autoridad responsable. Muy distinto es el caso del desacato. El desacato participa de ideas diferentes. Por tanto, si se trata de la resolución recaída al exceso o defecto, para mí culmina con el dictado de la sentencia, pues solo tenía como finalidad precisar exactamente cómo debe cumplirse la medida cautelar. Si no ese es el caso, sino en lo que estamos es en el desacato a la suspensión, no me queda ninguna duda que bajo esa perspectiva el dictado de una sentencia y esta causa estado no limita la continuación de este. Por tanto, si la contradicción de tesis entonces se reduce al exceso o defecto, yo estaría en contra, pues esta es un aspecto meramente procesal cuya finalidad es mantener viva la materia del amparo y que se cumpla exactamente como lo quiso decir el juez. Si estamos en el supuesto de desacato no derivado de la interpretación que pudo darse por la autoridad responsable del exceso o el defecto, sino de una actitud deliberadamente dictada para no acatar, en ese sentido creo que debe mantenerse ese incidente, su queja y aún resuelto el asunto en el fondo, dar lugar al pronunciamiento necesario preconstitutivo del ejercicio de una acción penal. Por ello, para mí, en todo caso, la resolución pudiera distinguir eso. Una cosa es el exceso o defecto y la otra es el desacato. Exceso o defecto tienen un remedio procesal hasta antes de dictar la sentencia. Desacato permanece aún dictada la sentencia que causa estado en un juicio de amparo. Esto me llevaría por lo menos a entender primariamente no estar de acuerdo en que el supuesto aquí contemplado se deba reducir a exceso o defecto. Si hay desacato, se debe continuar con esto hasta su última consecuencia. El pronunciamiento necesario dará lugar a la denuncia y persecución en materia penal. Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro. Como ustedes ven, la hora ya nos limita la oportunidad de continuar con esta discusión, que entiendo es interesante e importante. Ya me pidió, por ejemplo, la palabra la señora ministra Piña, y probablemente el señor ministro Franco.
Entonces, les propongo que sigamos el próximo lunes para continuar con la discusión de este asunto con toda amplitud. Levanto la sesión y los convoco a la sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo lunes en este recinto a la hora acostumbrada. Se levanta la sesión. Concluyó la sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país, donde el Pleno resuelve la acción de inconstitucionalidad número 87, diagonal 2015, vinculada a la entidad federativa Quintana Roo, con el análisis que se estableció de una ley local, en este caso la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y en el caso analizó dos conceptos de invalidez, estos que fueron cuarto y quinto conceptos de invalidez, el cuarto correspondiente al artículo 13, párrafo segundo de la ley referida, y que plantea puntos importantes respecto de la acreditación que se solicitaba al periodista para acceder a los eventos públicos que en su momento podían ser cubiertos por su actividad de periodista. Un planteamiento importante que lleva precisamente a la determinación de la invalidez de este apartado del párrafo segundo del artículo 13 de la ley referida, esto respecto de la acreditación del medio de comunicación para el cual labora. Este fue el punto que se determinó como inconstitucional, la invalidez correspondiente en este apartado de este artículo 13, párrafo segundo, cuarto concepto de invalidez dentro de la acción de inconstitucionalidad 87, diagonal 2015. Posteriormente, en el análisis de otro concepto de invalidez, el quinto correspondiente al estudio del artículo 45 de la ley que comentamos, se planteó la validez correspondiente de este artículo 45 relativo precisamente a la cesación de la protección determinada para el periodista cuando así lo solicite por escrito ante la autoridad correspondiente del sistema de protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Fueron los dos resolutivos en esta sesión ordinaria relativos a los artículos 13 y 45, como estamos comentando con ustedes. De esa manera concluyó el análisis, el estudio de esta acción de inconstitucionalidad 87, diagonal 2015, y posteriormente el Pleno da inicio a una contradicción de tesis, la número 37, diagonal 2016, que continuará en estudio en la siguiente sesión ordinaria del Tribunal Constitucional de nuestro país. Agradecemos a todos ustedes la atención a su programa El Pleno en Vivo. Se despide José de Jesús Cruz y Baja, invitándoles para que en punto de las 9 de la noche puedan dar seguimiento